Ejercicio número 9. Nos dice el enunciado. En un dado de 6 caras, numeradas del 1 al 6, sus caras opuestas, es decir, las caras paralelas, son las siguientes. La 1 con la 6, la 2 con la 5 y el 3 con el 4. O sea, estamos hablando de un dado que si tú das vuelta, su cara opuesta, el 1, el opuesto es el 6. El 2 es opuesto con el 5 y el 3 es opuesto con el 4. Ya son las caras paralelas. Un casino triplica el peso asociado a la cara numerada con el 6. De esta manera, el dado queda cargado y tiende a que el número 6 quede con el triple de probabilidad de adosarse a la superficie, ¿cierto? Que el resto de los números. ¡Wow! ¿Cuál es la probabilidad de que el jugador utilice este dado cargado 2 veces y obtenga un 1 en el primer lanzamiento y un 5 en el segundo? Bien, el peso lo lleva a la cara con 6. Eso es lo que dice el enunciado. Que es cierto que el casino triplica el peso de la cara numerada con 6. Y a mí me están preguntando por la probabilidad de que el primer lanzamiento salga un 1 y el segundo lanzamiento salga un 5. Aparentemente no tendría nada que ver con el 6, pero no, sí tiene que ver. Y por eso están las caras opuestas acá, por eso te da la lista de las caras opuestas. Porque que yo le aumente 3 veces el peso a la cara con 6, significa que el 6 va a tender a pegarse al suelo. Y adivinen cuál va a ser la cara que va a quedar expuesta. O sea, la que tú vas a ver. Va a ser justamente la opuesta, no el 6. ¿Y cuál es la opuesta con el 6? El 1. Y justamente esa es la que te están preguntando. Dicho de otra manera, el 1 es el que se toma la probabilidad de 3 veces, el triple del resto. Así que vamos a tener que hacer como una especie de ecuación acá. El número 1 va a tener 3 veces la probabilidad. Lo va a poner 3x. El número 2 tiene solamente una x. El número 3 tiene una x. El número 4 tiene una x. El número 5 tiene una x. Y el número 6 una x. La suma de todas las probabilidades, ¿cierto? Yo no sé cuál es la probabilidad de cada uno, pero sí conozco estas proporciones, que están en razón de 3 es a 1, es a 1, es a 1, es a 1, es a 1. O podría usar como x la k de proporción y aplicar lo mismo que aprendimos en los modelos lineales o los modelos directamente proporcionales específicamente. Y podría sacar que 3, 4, 5, 6, 7, 8, o sea 8x o 8k también, debe ser igual a 1. Y por lo tanto tu x va a ser igual que un octavo, pasando el 8 dividiendo. Cada x vale un octavo, entonces la probabilidad que te salga un 6 es un octavo. La probabilidad que te salga un 5 es un octavo, un 4 un octavo, un 3 un octavo, un 2 un octavo. Y la del 1 tiene el triple de probabilidad. ¿Y por qué tiene el triple de probabilidad? Porque el 6 está triplemente pesado y va a adosarse 3 veces más fácilmente con la superficie. Y por lo tanto va a dejar expuesto al 1, o va a ser más fácil que salga el 1 3 veces. 3x, o sea, 3 octavos vale este. ¿Ven? Todo el resto, un octavo. Un octavo, un octavo, un octavo, un octavo y un octavo. Lo despliego para explicar. Y ahora me están preguntando entonces por la probabilidad de un 1, o sea, 3 octavos. Y que el segundo lanzamiento, y un 5 en el segundo. Y la probabilidad del 5, ¿cuál es? Un octavo. Así que un octavo. Como esto debe ser en el primero y esto debe ser en el segundo, es decir, el primer dado debe salir un 5, no, perdón, el primero debe salir un 1 y el segundo debe salir un 5, entonces el orden está fijado. Si no me hubiesen puesto esta parte del primer lanzamiento y el segundo y me hubieran preguntado solamente por la probabilidad que te salga un 1 y un 5, yo hubiese tenido que permutar estos dos lados porque te podría salir primero el octavo, es decir, el 5 primero y después el 1, los 3 octavos. Así que habría que multiplicar todo esto por 2, ¿ya? Pero en este caso, como te están fijando el orden, dice que el primer lanzamiento debe ser un 1 y el segundo debe ser un 5. Entonces esto de aquí no corre y solamente se multiplican nomás. Así que 3 por 1 es 3 y 8 por 8 es 64. Y se acabó mi ejercicio. Repito, esos es los detalles que tú tienes que tener en cuenta, ¿ya?
En este caso es la lectura de la estructura del ejercicio. Esto es el ejercicio elaborado que entra en la prueba y entra uno así. Todos los otros son como los típicos y entra uno que es elaborado, que tú tienes que como pensar, acomodar, construir un poco la probabilidad, ¿ya? ¿Qué es lo que nos pasó acá? Bien, y el otro que tienes que tener en cuenta siempre es si el orden importa. Siempre hacete estas dos preguntas. ¿Importa el orden? ¿Sí o no? O mejor dicho, ¿está fijado el orden? Si está fijado, entonces es la multiplicación o suma de los elementos tal como los ves. Si el orden no está fijado, debes intercambiarlos, ¿ya? Y eso significa multiplicar por 2 factorial porque son dos elementos. Un elemento y dos elementos. 2 factorial es 2. ¿Ya? Pero en este caso el orden está fijado, así que el 2 no corre. Corre solamente la multiplicación simple. El primero debe ser un 1 y el segundo debe ser un 5. No hay posibilidad de al revés, de que el primero sea un 5 y el segundo sea un 1. Así que el orden no corre. Eso es lo que tú tienes que interpretar de las lecturas de estos problemas. Cuando logres eso, esa interpretación de determinar si importa o no el orden, cuál es el principio que está involucrado, ¿ya? Estás prácticamente listo con las probabilidades.